Heute sind wir noch in Quito und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dir zu zeigen, wie man das Hauptgericht in Ecuador, encebollado, macht. Hola amigo, buenos días. Hoy día voy a presentarte cómo se hace el encebollado aquí en el Ecuador. Es un plato que aquí nosotros lo tenemos como un plato exquisito, que es de parte de la costa. Aquí tenemos el agua hirviendo a mucha temperatura. Este es el primer ingrediente. El plátano, bueno, mucha gente lo ocupa, yo sí ocupo por dar una textura. Orégano lo ocupo yo por el motivo de que le ponemos para que no le... Mucha gente no lo ocupan, pero sí para que no le haga daño. Ese es mi secreto. Comino. Este es el ají peruano. Es el que le va a dar color al ají, al encebollado. Esta es albahaca. Vamos a ocupar cebolla. Vamos a ocupar el perejil. Vamos a ocupar, este es el perejil, cebolla y apio. No puede faltar el ajo, el cubito Maggi. Este es bueno, hay personas que le ocupan, otros no, pero este es un poquito que le da un toquecito a la comida. La cebolla, el pimiento, principal ingrediente, la albacora, salsa de tomate, mostaza. Mostaza son los ingredientes. Yo ocupo la mostaza para dar un poquito de textura, que no salga tan líquido, o sea, pero con mucha precaución. Son que nosotros los cocineros tenemos para dar esa textura. El primer ingrediente, la albacora. Eso es que vamos nosotros a esperar que eso se cocine el pescado, y es el que le va a dar el sabor a pescado. Vamos a hacer ahora, nosotros vamos a llevar este es un toquecito, el que le va a dar un toquecito, que una vez no sabemos de dónde sale ese sabor, ese olor, esa fragancia. Vamos a nosotros, bueno, yo lo acostumbro a hacer esta gestión. Le hago y le pego así, para que esto, cuando ya está cocinado, no se vaya o sea, sea más fácil el proceso. Esto llevamos aquí cebollado. Segundo ingrediente, albahaca. Esto no puede faltar en un encebollado, es el que le da el aroma. Le ponemos. Bueno, acostumbramos, el secreto de la casa, principalmente yo acostumbro a coger así. Esto es para cuando ya esté cocinado. Vamos a retirar y vamos nosotros a licuar, que es el aliño que ya va. ¿Vemos? Este es el ajo. Bueno, mucha gente, nosotros también lo cogemos, lo licuamos, pero yo lo hago de esta manera. Al revés. Y sí. Bueno, esta es una manera que me gusta picar el ajo, más fácil. Y Gregorio, ¿tú estás cocinero? ¿Sí? ¿Tú eres cocinero? Sí, cocinero, sí. ¿Dónde lo aprendiste? Yo estudié 3 años. 3 años. Así es tu profesión. En una fundación Kolping, que es alemana. Kolping. Sí, Kolping. Entonces, de ahí aprendí aquí en Ecuador. Tengo 15 años aquí en negocio. Ya me gusta mucho la cocina. La cocina es de amor. La cocina es donde hay amor principal, donde tú tienes que acoplarte al sabor del cliente, sentir que si el cliente te dio un visto bueno,
tú ir y probar con algo y sentir, no, feliz para mí. Eso me hace sentir, me hace llenar el corazón como cocinero, bueno. Y gracias a los extranjeros estamos sobreviviendo. Me gustan los turistas y estamos en una zona turística. Busquen en la página de Google Buen Pollo Carmita, ustedes me van a encontrar. Va a estar con dirección, con todo. Muy lindo, muy lindo. Es un lugar que demuestra amor, cariño, aprecio. Lo recibimos con esa pasión, con esa elegancia que siempre merece un extranjero, darle ese amor y ese toquecito que diga, bueno, qué rico, wow. Vamos a poner aquí. Hola Tocaya, ¿cómo están? Bien. Gabriela y Jorge. Hola Jorge, ¿cómo está? Hola. Vamos a licuar. Perfecto. Ya tenemos licuado. Esto le agregamos. Ponemos. Vamos con el siguiente ingrediente, que es el ají peruano, el colorante, el que a nosotros ocupamos para dar el color al encebollado. Siempre yo pongo el comino. Este es el comino. Este es el toquecito que, bueno, mucha gente ocupa muchas cosas, pero yo no ocupo mucho, muy poco. Este es el Maggi. Maggi. Le ponemos aquí. Este es el orégano, en la cual mucha gente no ocupa, pero yo sí lo ocupo. Este es el orégano en la cual nosotros ocupamos, yo principalmente, para que esto no le haga daño al cliente. Puede comerlo a cualquier hora, pero es un ingrediente que es antiestomacal. Aquí yo estoy, Ecuador, mi país. Esto vamos a poner aquí. Ya vean. Este es el encebollado. Directamente está así. Mire. Ya. Esto ahora vamos a poner a nosotros aquí. Vamos a llevar. Vamos a llevar aquí el pimiento, la cebolla, el tomate. Mire, ve. Una textura muy homogénea, en la cual le agregamos esto al beso. Mire, una textura en la cual no está líquida. Muchas cosas que cuando tú estás chuchaque, digámosle así, tú vas y te pides un encebollado. En el momento que tú comes el encebollado bien cocinado, bien hecho, tú vas a comenzar a sudar, a explorar todo ese licor que tú tienes dentro del cuerpo, y vas a sentirte en unos 10-20 minutos ya no la misma persona del chucha, que vas a tener otro físico ya con más fuerza, ánimo, ir a ver dónde está la novia con más fuerza. Vea, papá, ay, qué lindo, ¿no? Es muy bonito la cocina. Mostaza, bueno, yo acostumbro a poner mostaza, no mucho, más o menos calcular que vayan, ¿qué será? Que aquí está yéndose unos 100 gramos. Vemos que podemos calcular unos 100 gramos más de salsa de tomate. Esto es salsa de tomate. Vamos a licuar. Cebollado. Mire, vea. Ahora sí. Muy fácil. Para todos los cocineros, un fuerte abrazo, les quiero mucho, somos grandes, le ganamos a las mujeres, le ganamos, pero estamos en proceso de ganarle, aunque no podemos, porque no pudo una persona, nosotros podemos de sentimiento. Todo puede ser lo que sea, pero nunca puede faltar la sal. Prohíbe la sal, vamos a ponerle la sal al encebollado, no es mucho. Aquí vamos a poner el encebollado. Le ponemos. Gemacht wird, also das spanische Wort für Zwiebel ist Cebolla. Encebollado ist quasi ja, so viel wie in Zwiebel liegend. Und jetzt gucken wir mal, was die anderen hier in der Küche machen. Und zwar geht es zu Jorge. Hallo Jorge. Jorge, ¿cuál es tu trabajo acá? Ayudante de cocina, ayudarle aquí al jefe, al chef.
yo al hacer lo que es la menestra, esto porque va en el plato principal. Ahí tenemos también un pescadito, esto también le dedicamos tilapia. La tilapia, para que vaya encima del plato. Y de ahí el resto todo lo principalmente que se hace en el día todo. ¿Y qué te trajo acá? ¿Te gusta? Sí, está muy bien aquí trabajamos para poder salir adelante y poderlo prosperar en algo. Eso es lo bueno, lo importante es que tengamos trabajito y eso es lo que se quiere en este país, trabajo. La cebolla siempre vamos a picarla en juliana. Vamos a picarla en juliana. Esta. Picamos porque esto vamos a poner en el cebollado, pero ya cuando se va a servir al cliente. Cebolla, le vamos a la yuca, ñaño, mira esto. La vida del cocinero es tan linda. A veces en la Biblia dice que tú debes de dar de comer, y eso es lo que estoy dando. Estoy dando con el mejor amor que pongo yo a la comida. Eso doy, dar de comer. Producto, ahora vamos a hacer esto. Pásame el... Mira. Ah, o sea, no hay espinas. Nada. Ya aquí no va a ir espina, ya no va a ir nada. Esto es un proceso. Mira, aquí ya está saliendo todo. Ah, ok. Servir. Mi amigo se va a servir el primer plato del día. Mi amigo Gabriel de Alemania. Me va a hacer que todos tus amigos de Alemania me conozcan. Alemania, mucho gusto, les quiero mucho a todos los que han venido aquí. Y muchos conocen aquí. Buen Pollo Carmita en San Blas, Centro Histórico de Quito. Esta es la yuca. Mire, ponemos una porcioncita de yuca. Ahora agregamos la cebolla. Un encebollado sin cebolla no es encebollado. Perfecto, vamos a agregarle la albacora. La albacora no puede llevar espina. Tiene que ser un pescado fresco, con amor. Este es el encebollado. Mira. Vea. Te invito, sabor ecuatoriano para todo el mundo. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien. Buen provecho. Gracias. Así, mírame. Ketchup. Este es mostaza. No, la salsa de tomate. Este es la mostaza. Ah, ok. Ya. Otro color. Otro color. Aceite. Ahora, este es el limón. Este es el toque final para todos los chuchaques, lo que les esa resaca, mira, para que sea un encebollado, como se debe de comer un verdadero encebollado. Es así, sí, mira, ñaño, te le saco la pepita porque esto no vas a comer. Así es. Yo te lo voy a preparar para que tú veas y después me dices cómo está. Ya, ahora, mira, mi amigo, esta es la pimienta. Para que pique ese sabor exquisito, ese sabor que te va a dar, tú vas a sentir. Por esto vas a sudar cuando estás chuchaque, vas a sudar, vas a botar todo ese trago que tiene por dentro. Este te va a sacar, me vas a poner así. Ahora sí, mi amigo, sírvelo y tú vas a comer encebollado, canguil, palomita y verde. Ich bin ein bisschen überfordert. Und sí, paso a paso, una a una, o todo. Así, puedes. Todo. Popcorn. Das ist hier plátanos. ¿Y ahora cómo se hace? Ok. Plato muy pequeño. Mucha comida. Con la carne. Con el pescado. Ja, Hammer. Richtig geil. Amigo Gabriel, ¿qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo siente? ¿Qué sabor? ¿Cómo le...? Es verdadero.
Es otra comida, yo probé una vez, o sea, en otro lugar con espinas y sabor muy feo. Y eso es como un fuego artificial en la lengua, así eso tiene un montón de sabores, bien ácido, de limones, sal, pimienta, además tenemos orégano todo adentro. Y acá el pescado es muy fresco. Hola, mi nombre es Natalie Gabriela, conocida como La Gaby, aquí en el restaurante Buen Pollo Carmita. Y mi jefa, Carmita. Hola, ¿cómo están? Aquí presentándole los platos a la carta, desayunos. Ah, ¿y un menú? ¿Cuánto cuesta un menú? Un menú de almuerzo por ahorita está $2.50. 2.50 con sopa, Sí, con el segundo, comida, el segundo. la sopa, el jugo. El jugo. Hola. Ya ven que verdad. Déjame preguntar. Buenos días, vecinito. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha gustado el almuerzo? Una preguntita. Bien, muy bueno. Muy bueno. Usted, Todo 10. ¿qué tiempo ustedes ya están viniendo aquí al local a visitarme? 2 semanas. 2 semanas, qué excelente. ¿Qué tal ha parecido el precio, la comida? Atención, todo ha estado muy bueno, de calidad. Qué excelente, muy excelente. Gracias, te felicito. Vecino, ¿qué tal ha parecido? ¿Le parece la comida aquí en el restaurante Buen Pollo? Puede decir algo, no se preocupe, sin compromiso. Usted tiene todo. ¿Qué le gusta el sazón, la comida? ¿Qué tal le gusta? Aquí está rico la comida, el cebollado. ¿Cuánto tiempo tiene ya viniendo aquí? Qué bien, qué bien. ¿Le gusta el encebollado? Qué bien, qué bien. Gracias, vecinito, gracias. Para las personas que no pueden comer nada de carne, tenemos un rico plato de vegetariano. Así que cuando les guste el restaurante Buen Pollo Carmita. Ya, ahí está. Ahí está, ¿no? ¡Yeah! So, jetzt gut gegessen, jetzt geht's zurück. Ich wohne gar nicht so weit weg, das ist direkt hier in Quito in der Innenstadt. Und ja, vielleicht noch eine Sache zur Sicherheit momentan. Also die Stadt ist momentan, also nachts gibt es noch Ausgangssperren wegen der ganzen Ganggewalt, aber hier an und für sich sehr angenehm, sehr ruhig. Da kannst du dann alles kaufen, was du brauchst. Hier zum Beispiel kaufe ich immer mein Obst. Hola, ¿cómo están? Mis amigos, hoy hago un video. Hola. Hola. Luego voy a comprar otra vez algo para comer. Ist hier ein bisschen schüchtern. Die Stadt ist momentan tagsüber ruhig, aber nachts ist auf jeden Fall Ausgangssperre von 12 Uhr bis morgens. Und da können wir jetzt auch mal da vorne reingehen. Und gibt es dann alle möglichen Sachen zu kaufen, viel Obst und Gemüse. Wir können auch da mal reingehen. Hola, hola. Da kaufe ich mal das Fleisch. Solo quiero hacer una grabación pequeña. Sí, porque ese es mi lugar favorito para comer carne y huevos. Saludos. Nos vemos. Gut, ich meine, ich bin jetzt schon 2 Wochen am Reisen und wechsle den Standard so oft, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, in was für einem Land ich bin. Und ich würde sagen, meine größte Schwäche ist es, dass ich immer... Hier gibt es auch Obst und Gemüse sehr viel. Hola, solo un... Quiero enseñar el mejor lugar para comprar verduras, frutas aquí en Quito. ¡Qué lindo! ¡Hola! Ahí está la dueña. Uy, solo quise grabar y wow. Ja, ganz kurz. Genau, Schwäche ist natürlich, dass ich den Ort, wo ich heim bin, quasi nie gefunden habe. Auf der anderen Seite, es dauert nie lange, bis man sich sofort heimisch fühlt. Und ja, hier auf jeden Fall ist eine kleine zweite Heimat. Da kannst du da auch immer Bier kaufen. Und
Hola, Anchi, ¿cómo está? Una grabación pequeña de mi vecina favorita. Das ist dann der zentralen Markt. Und da gibt es dann auch so ein kleines bisschen was zum Einkaufen hast du dann hier. Und da wohnen wir jetzt dann schon. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Eingliedern kann der Besitzer vom Hostel. Hola, ¿qué estás haciendo? Cerveza a las plantas. Ok. ¿Quiere venir? Bueno, este es el Hostal Latinos Brothers, que está ubicado en el centro histórico de Quito. Hay muchas escaleras para... Ah, ja, das ist, wenn du nach Quito kommst, 2800 Meter Höhe und dann läufst du hier die Treppen hoch. Él es gringo, él es la mascota del hostal, es un perrito adoptado de la calle, pero es muy amigable y cariñoso con todos los huéspedes. Hermano. Se llama Gringo. Bueno, aquí es la sala de estar, las cervezas. Sí, bueno, aquí tenemos dos dormitorios, uno de hombres, un mixto y uno de mujeres. Ese es para mujeres. Ah, no, son mixtos. ¿Mixtos? Y solo para mujeres. ¿Y sí, para cuántas personas? Bueno, aquí hay 3 camas, acá hay 5 camas para Das hier ist das Wahrzeichen von Quito, de Panecillo. Aquí tenemos el mapa de Europa y de Sudamérica. Tenemos muchos libros para hacer intercambio de libros. Las personas sí, pueden dejar sus libros acá y libro y tomar otro. Tomar otro, sí, buena idea. Qué bien. Das ist das Zimmer von Oscar. Esa es una habitación doble para 2 personas o puede ser una habitación privada. Ah, ok, ok, tenemos una cocina compartida. Bueno, los cuadros son de Guayasamín, un mural abstracto. Bueno, esta es lo mejor del hostal, es la vista que tiene de aquí, de todo el centro histórico de Quito. Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt der 22. März und ich bin seit dem 10. Januar hier und muss schon sagen, cool, abends hast du hier gemütliches Licht, hier kannst du dir gerne ein Bierchen trinken und vor allem auch hier das mit den Pflanzen macht wirklich Spaß, also wenn du mitten in der Stadt so eine kleine Wohlfühloase hast. Und ich selbst bin hier oben, also das ist der 5. Stock und da hast du jetzt 2 Toiletten und eine Dusche, da vorne hast du ein Zimmer. Und das ist jetzt hier mein kleines Reich, also ein kleines gemütliches Bett. Dann hast du hier einen kleinen Schreibtisch, wo du arbeiten kannst. Und ja, einen eigenen Schrank habe ich hier, perfekt, also kann man empfehlen. Sicherlich kann man da preislich auch verhandeln. Ich habe da jetzt, aber ich bezahle immer Tag für Tag, also ich war jetzt 2 Monate da, aber ich zahle immer maximal einen Tag voraus, weil ich einfach in den Tag hineinleben will. Das heißt, ich zahle $10 die Nacht, das ist absolut in Ordnung, 9 Euro irgendwas. Man könnte natürlich auch Monatsbasis verhandeln, dann wird es ein bisschen billiger. Ja, das soll es gewesen sein. Für mich geht die Reise jetzt von Quito demnächst weiter nach Guayaquil. Ich glaube sogar die größte Stadt des Landes und von dort aus Richtung Süden. Und ich werde jetzt auf jeden Fall öfter Videos hochladen, gerne den Kanal abonnieren. Das wird jetzt hier eine Abenteuerreise.